Sierra de Historias, con Alberto Garín. El 24 de octubre del año 79, el volcán del Vesubio, cerca de Nápoles, hizo erupción destruyendo una serie de ciudades que estaban al pie del volcán. He dicho el 24 de octubre, tradicionalmente se había considerado que la fecha de la erupción fue el 24 de agosto, pero los últimos descubrimientos arqueológicos han venido a demostrar que la erupción fue un poco más tardía. Pues ese 24 de octubre el Vesubio se comió Pompeya, que de esta manera, por la cantidad de lava que va a acumularse por encima de la ciudad, se va a convertir en uno de los lugares con la memoria del mundo romano más interesante que tenemos hasta hoy. Y es a partir de Pompeya desde donde hoy vamos a reflexionar sobre uno de los aspectos más interesantes de ese mundo romano, que es el mundo de los jardines. Y tendremos ocasión de ver hasta qué punto podemos hablar de jardines en el mundo romano y sobre todo en este mundo romano del Alto Imperio. Recordemos que cuando el Vesubio destruyó Pompeya era emperador en Roma desde hacía muy poquitos meses Tito, quien incluso llegó a visitar en 2 ocasiones el sitio para ver cómo se encontraban sus habitantes y que nos permite de esta manera entender que al menos una parte de la ciudad sí quedó por encima de la lava, claramente saqueada con el paso del tiempo, si bien la mayor parte, que es la que los turistas hoy pueden recorrer, es la que va a permanecer debajo de la lava y la que a partir de ahí nos va a dar esa información notable sobre los jardines. Pues para tratar este tema de los jardines imperiales del mundo romano, nos va a acompañar Guillermo Cuadrado, que será quien nos introduzca en cómo estos romanos planteaban la creación de estos jardines. Guillermo, bienvenido a Sierra de Historias. Un placer estar aquí. Pues vamos con la pregunta directamente. ¿Podemos hablar de jardines en el mundo romano? Sí, claro, podemos hablar de jardines, aunque no propiamente en el concepto de jardín que hoy en día entendemos. En tiempos de Roma tendríamos que usar otra terminología. En este caso lo propio sería hablar de los hortus, el hortus romano. Y en un momento de determinado proceso evolutivo, sí que se llegaría a un concepto mucho más parecido a los jardines que entendemos hoy día. Usaríamos quizás mejor el término viridiario. Esto es así porque los jardines de Roma en sí son siempre de un alto nivel de utilidad. Es decir, el romano no concibe el jardín propiamente como un lugar de deleite, como un lugar de placer en la medida que hoy en día entendemos, sino que el jardín es un lugar donde se sitúan una serie de plantas y de vegetales con una alta utilidad o un alto sentido para ellos, tanto en un sentido de utilidad como en un sentido místico, mitológico. Y para ello no conciben espacios determinados como jardines, sino hortus o espacios donde cultivar. Son más bien cultivadores de plantas que luego van a procurar espacios que con el tiempo, a lo largo del proceso ya de expansión y de avance del imperio, pues se acabarán convirtiendo en lugares interesantes y por supuesto para el deleite, la filosofía, el culto y estas actividades más propias del jardín. Claro, la pregunta que tendríamos que hacer a continuación es si estamos hablando de una ciudad como Pompeya, que fue cubierta por el Vesubio, ¿hasta qué punto tenemos fuentes asociadas a Pompeya que nos puedan explicar cómo eran esos jardines o directamente desaparecieron todos debajo de la lava? Bueno, los jardines desaparecieron como tal, claro, y además con unas consecuencias de las más desastrosas que puede tener un jardín, que es ser enterrado en lava. Pero claro, la lava dejó bastantes señales y bastantes vestigios de lo que sin duda eran elementos o eran incluso, a través de la arqueología del polen, incluso podemos saber las plantas que cultivaron en esos jardines, en esos espacios ajardinados. Pero sobre todo quizás la mayor información que nos va a dar Pompeya con esa especie de parálisis del tiempo, de parálisis del momento, va a ser mediante las escenas y los elementos que envuelven a las domus y a las residencias, más si tenemos en cuenta que Pompeya tenía un carácter casi de ciudad, de ciudad un poco más pacífica, más lúdica, más una ciudad más de recreo, de urbanización de vacaciones o de ciudad de vacaciones, y posiblemente las muestras y los vestigios que nos han dejado los jardines posiblemente sea donde más claridad
podamos tener de hasta qué punto los romanos hicieron jardines. Y Pompeya es el mejor caso. Vale, pues entonces creo que nos podrás contar dos cosas. Por un lado, cómo eran esos tipos de jardines que estás diciendo que eran eminentemente prácticos o con un carácter práctico muy notable. Y luego ya si quieres nos puedes hablar de las variedades de plantas que en esos jardines, digamos, más prácticos ponían. Entonces comencemos por las formas de los jardines. ¿Dónde estaban situados? ¿Son jardines exteriores a la vivienda? ¿Esos patios interiores en torno al cual se suelen articular residencias romanas es el punto fundamental? ¿Solo se sitúan en los patios traseros o los perístilos? ¿Están un poco por todas partes? Cuéntanos cómo se organizaban estos jardines. En Pompeya vamos a tener dos tipos de espacios jardinados. Van a haber jardines que podemos considerar jardines públicos o jardines que están dentro de lo que es para un acceso general de la población, lo que llamaríamos zonas verdes o espacios verdes. Luego tendríamos el caso de los pequeños jardines que tuvieron un lugar en el peristilo, según fue avanzando la tipología de la domus, pues cuando ya se desarrolla, la casa avanza con la construcción del peristilum, ese lugar, ese espacio abierto, va a acabar siendo, en principio, el hortus privado, donde la familia tiene una serie de plantas necesarias de mucha utilidad doméstica, pero con el tiempo también este lugar se va a ir ordenando, se va a ir ornamentando y se va a convertir en lo que hoy en día consideramos un jardín, es decir, un espacio que va a sumar por un lado las necesidades de esas plantas y por otro lado el aprovechamiento espacial como zona de relax o zona de deleite, de disfrute. Y luego hay otro tercer concepto que sería cuando casas tienen mayor extensión, son de alguien más rico, y entonces sí que hay una suma de el peristilo abre hacia una parcela mayor y llega a haber incluso una combinación de cultivo. El cultivo se suma de alguna manera al peristilo, o bien con pequeños pórticos, a través de algunos pórticos, o otras veces se abre directamente el peristilo hacia ese mayor solar, y ahí tendríamos la combinación de todo. Es decir, por un lado, pues podía haber un cultivo, un viñedo, pudo haber algún cultivo, y ese cultivo tenía elementos de agua, o algún tipo de canales, incluso fuentes. Se hacía pasar el agua de riego a lo mejor con efectos de tipo ornamental. Después quisiera que volviéramos a esta diferenciación entre los jardines, sobre todo público y privado, pero ya que has empezado a citarnos algunas de las plantas que se encontraban dentro de estos jardines, has hecho una referencia a las uvas, ¿cuáles son esas otras plantas que quedan en ese mundo práctico de los romanos que solían ornamentar estos jardines en Pompeya? Pues es curioso porque en el ideario siempre hemos tenido un tipo de planta o de vegetación que los romanos han podido usar con criterio, con carácter ornamental, pero cuando se hace arqueología del polen y se hace un estudio de lo que pudieron ser restos de raíces, el vaciado que se hace del suelo y que quedan más o menos la estructura de las raíces de los árboles que pudo haber, ha dado lugar a tener una certeza que contradecía una creencia, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual pensar que los jardines romanos estaba presente como planta ornamental la adelfa, Nerium oleander, porque la adelfa se pinta en muchísimos de los frescos de algunas de otras casas, como en la Villa Livia, pero curiosamente no se encuentra polen en Pompeya de la adelfa. Es decir, que también se puede pensar que a lo mejor la adelfa le gustaba verla en ámbitos más públicos, en la calle o en otro tipo de, quizás en las calzadas, pero no la introducían en la casa, no la introducían dentro. Sin embargo, pues sí que era habitual que estuviese, por ejemplo, el granado, era bastante habitual que estuviese, por supuesto, el laurel, y las higueras, era bastante habitual, el madroño, la vitis, tanto la vitis vinífera. Y luego hay cosas como, por ejemplo, se sospecha sobre todo porque, claro, de las fuentes con las que contamos para reconocer los jardines romanos, contamos en gran medida con documentos literarios, con la literatura que han descrito jardines y han descrito la flora de los jardines. Entonces, se sospecha que, por ejemplo, en Pompeya se pudo haber coleccionado cítricos, sobre todo en determinada gente con más poder adquisitivo, haber tenido el capricho. Pero se ha comprobado que hay un alto uso de la maceta, del cultivo en recipiente,
y se entiende que es cuando se pretende que la planta tenga un carácter un poco más definido, más cuidado, más protagonista. Entonces se sospecha, por ejemplo, el cultivo de cítricos procedentes sobre todo de Arabia o de Oriente Medio. Entre otras también tendríamos que comentar, porque es conveniente decir que, bueno, que a partir de un momento del imperio aparece un arte que es el arte topiario, el arte del topiarius, que es un profesional que no es propiamente un agricultor, es lo que hoy en día sería un jardinero, pero que se le concibe especialmente para ornamentar estos espacios. Una de sus, digamos, cualidades que más se solicitan es que pueda, en estos peristilos, adaptar la vegetación al espacio. Entonces, se piensa incluso en que se pudo haber hecho cultivos de algunas plantas en bonsái. Igual que lo hacen los japoneses, en principio sin relación alguna, pero sí para poder acaparar cuanto más en estos espacios que eran reducidos, estaban completamente delimitados y no eran muy amplios, como son los peristilos, que sabemos todos que es el origen del patio. Parece ser que se cultivaba en maceta, reduciendo la planta y manteniéndola reducida, como por ejemplo incluso plátanos. Pero es curioso porque en las variedades que me estás dando son sobre todo arbustivas o arbóreas, en algunos casos, como indicas, cultivadas de forma diminuta. ¿Hay sitio para flores? ¿Hay sitio para plantas aromáticas? ¿Hay sitio para plantas de cocina? Hay muchísimos sitios, claro. Se tienen, por supuesto, las plantas habituales, por supuesto, de tomillo, de la salvia, variedades de salvia mediterránea. Tenemos el caso de hay algunas variedades ya de la col. La col se trabaja prácticamente bastantes variedades, no tanto como hoy en día, pero ya había bastantes variedades de col. De hecho, hay un elogio a la col por parte de testimonios escritos. Y luego también hay florales, por ejemplo, una de las plantas también bastante solicitadas que participaban de ese coleccionismo, ¿no? Eran las variedades de rosas. Se empezaban a tener rosas que eran distintas, pues procedentes de las expediciones militares. Es decir, que uno de los premios que muchas veces se traía era esa riqueza botánica que se iba descubriendo conforme el imperio iba avanzando territorialmente. Se empezó con el cultivo de la rosa con un criterio mucho más desde el punto de vista no de la utilidad de la rosa, que ya también la tenía, sino también desde un punto de vista de las cualidades perceptivas y anímicas que provocaba la planta. Toda esta variedad que estamos enumerando aquí, y nos has hablado de este especialista topiario, creo que has dicho, a la hora de instalarlo en el espacio propiamente dicho, ¿había algún tipo de ordenación que estuviera de moda? ¿Cada cual lo ordenaba como quisiera? ¿Se creaban parterres geométricos? ¿Se colocaban solamente macetas de forma aleatoria? ¿Cómo sabemos que organizaban estos hortus? Los que solían ser más grandes, con una extensión mayor, cuando el peristilo se abría hacia una parcela, sí se ha observado pues, una ordenación bastante regular, e incluso la ordenación de árboles con una equidistante y formando o bien paseos, formando alineaciones. La alineación sí que se ha comprobado que se cuidaba en muchos casos. Luego, en el caso de los peristilos, pues a pesar de las repristinaciones que se han hecho en muchas de las casas que se visitan ahora actualmente en Pompeya, por los frescos sí que se puede saber, no a lo mejor la ordenación, pero sí elementos que participaban de ordenar el espacio, como por ejemplo los setos de caña, que se ven en bastante de los frescos que se han ido apareciendo en los murales. Y se hacía siempre una división entre los espacios que tenían vegetación con respecto a espacios transitables y por donde se movía o bien el cultivador o el topiarius o bien los habitantes de la casa. Pero no queda muy claro, por ejemplo, que se llegara a hacer uso de setos, por ejemplo, setos formales, aunque es muy probable que se pudieran. Porque el boj, por ejemplo, que es también muy usado en la jardinería romana, no se concibe como una planta para recortar. Quizás luego sí que hay por ahí algún texto que en el caso del mirto, el mirto sí que se habla ya incluso del mirto de Taranto, que es el Mirtum tarantinus que hoy en día conocemos,
de hoja menor, que tiene una buena reacción al recorte y permitía hacer formas y estos tipos de setos bajos. Hay algún documento también por ahí en el que sí se habla de estos setos conformando los espacios, pero en los peristilos, al ser más pequeños, yo creo que había más una ordenación a partir del uso de elementos, porque al final los jardines romanos ganaban mucho más protagonismo en el uso de elementos inertes, es decir, de estatuas, fuentes, bancos, sobre todo que había una importante... El uso de las fuentes tiene un momento importante a la hora de organizar pues, pequeños surtidores, a la hora de llevar el agua por un sistema hidráulico que genere movimiento, que genere frescura, que genere... Entonces estaban más pendientes de los elementos inertes que de componer con las plantas. Las plantas había que tenerlas, se les preparaba el espacio, pero realmente la decoración del jardín, por ejemplo, se ha comprobado la presencia siempre en todos los casos, en todas las tipologías tanto en casas más ricas como en menos ricas, la presencia de los triclinios en el jardín, ¿no? Y esto parece que era mucho más importante tener un triclinium o organizar un triclinium en el jardín que una determinada vegetación. Para que nuestros oyentes recuerden, el triclinio es un mueble, una especie de sofá donde los romanos gustaban de recostarse, y es más un mueble muy habitual no solamente en los jardines, también en los comedores. Tendían a comer recostados. Pero me parece muy interesante lo que nos cuentas de las fuentes y el uso del agua en general como parte del ornato de los jardines. ¿Esto quiere decir que en este mundo pompeyano podemos encontrar algo parecido a acequias, estanques, pequeñas lagunas, más allá de los famosos complivium que recogían el agua de lluvia? Sí, porque hay vestigios y hay una ingeniería ya muy, muy desarrollada con el agua, pero no en la jardinería, no propiamente para la jardinería. La jardinería no alcanza los niveles que posteriormente va a alcanzar, sobre todo con los jardines islámicos o con los jardines posteriormente. No alcanzan a una ingeniería más allá de tener pequeñas fuentes con pequeños surtidores, y bueno, sería el caso de Villa Adriana, pero en los jardines no de emperadores, sino en jardines mucho más modestos, en jardines de las domus habituales, no había mayor ingeniería que el hecho de hacer pasar el agua. A lo mejor quizá a veces sí que se hacían unos regatos que rodeaban el peristilo, entre otras cosas eran porque iban recogiendo el agua de la lluvia que iban a llevar a la cisterna. Esto lo vemos en casi todas las domus que visitamos por todo el imperio. Pero como ingeniería para hacer del agua un elemento de deleite, un elemento llamativo del jardín, no hay más que pequeñas fuentes o en formato pilar, y no es muy habitual. Aunque luego, por ejemplo, sorprende el caso de Conímbriga en Portugal, ¿no? Con ese peristilo, con esos chorros que recuerdan casi ya a lo que después se harían en los jardines islámicos. Pero son cosas un poco excepcionales, porque si entras en materia no acabas de descubrir más allá de unas fuentes, y no pueden hacerlo con mucha altura, es decir, lo hacen como mucho fuentes de 1 metro, alcanzan como mucho a la cintura. Seguro que tendremos ocasión en un futuro capítulo de abordar la Villa Adriano en Tivoli, que recordemos va a ser construida medio siglo después de la desaparición de Pompeya, e incluso a lo mejor tenemos que hacer un viaje hacia los jardines romanos de la parte oriental del imperio, que indudablemente nos pueden sorprender con soluciones que habrá que rastrear hasta qué punto puedan influir en la cultura islámica posterior. Pero ya para ir cerrando este programa dedicado a los jardines de Pompeya, me gustaría retomar un tema que has tratado brevemente y que resulta muy curioso, que es el de los jardines públicos. Entonces, hay constancia que en el mundo pompeyano existían espacios ajardinados, ya digo, con esa función siempre muy práctica, de ámbito público. O sea, no solamente tenemos constancia de los que hay en cada una de las domus interiores. Sí, claro, tenemos... Bueno, Roma tenía los hortus, famosos hortus, que estaban por distintas zonas de la ciudad, generalmente entre las colinas, y muchos de ellos situados en los accesos, las entradas y las calzadas que accedían. Había estos espacios que eran públicos, donde incluso algún emperador pues había llegado más allá de estos espacios del hortus, el hortus loculus o el serviliano. Más allá de esto, incluso se había llegado a dar algunas parcelas o algunos pequeños terrenos
a la población para que pudieran disfrutar de ellos con los cultivos. En el caso de Pompeya sí hay una red de estos espacios donde pues hay una vegetación y tienen un carácter público, no posiblemente muy ornamentado. Básicamente sería prados arbolados, básicamente. No habría plantas muy útiles, serían todas plantas ornamentales con un carácter solamente, en el caso de los árboles, para dar sombra, para generar espacios protegidos al resguardo del sol en verano, y que fueran a lo mejor también permitieran los prados en invierno, pero no tendrían la vegetación que luego se va a llevar a estos domos interiores, como puede ser el famoso, por ejemplo, el Citrus medica, que es un cítrico que va a tener casi todo el mundo, en casi todas las casas, o el caso de las higueras. Hay una serie de plantas que van a estar muy pretendidas. Por ejemplo, el melocotón llega en esta época, que se llama Prunus persica, viene de Persia, y se empieza a ponerse de moda. La gente quiere tener un melocotón, pero esto no lo vas a encontrar en estos espacios públicos, en estos espacios. Lo más probable es que haya almecinos, que es un árbol muy utilizado como árbol de sombra. Vamos a encontrar el plátano acerifolia. Se intentaba la palmera datilífera como un exotismo que se intentaba cultivar, pero no siempre era fácil lograrlo. Y otra cosa también que parecía curioso es el caso de los abetos. Se traían abetos de las zonas de los Balcanes, de las zonas más del norte, y se pretendían aclimatarlos a Italia, que es muy complejo tener estos árboles, pero les llamaban la atención su forma cónica, les parecía bonita. El caso del ciprés, que de alguna manera se hereda de aquellos paisajes de la Grecia clásica que ellos sí que asumen culturalmente, pero el ciprés empiezan precisamente una de las destrezas del topiarius es hacer de los cipreses espiral, o hacían con los cipreses formas topiarias, recortándolo, dándoles formas de diversa índole para ornamentarlo quizás a mayores, ¿no? Usan mucho la hiedra también como una planta muy plástica, una planta que es fácil para engalanar las columnas, también o en el caso de tapar las paredes, tapar muros y aumentar la sensación de frescura y de sobre todo en verano, de estos espacios. Esto a lo mejor sí que se podía también encontrar, este tipo de plantas en estos espacios más públicos. Muy bien, pues para terminar, déjanos los titulares principales de estas características del jardín pompeyano. ¿Qué consideras que es lo más singular que como historiadores podemos aprender cuando estudiamos los jardines de Pompeya? Bueno, pues para mí las características principales del jardín romano sería, por un lado, que podría situarse en el jardín romano la habilidad del topiario, es decir, el arte topiario, que es algo que siempre relacionamos con el jardín francés, siempre achacamos al estilo versallesco. De hecho, siempre que decimos no me gusta un jardín que sea muy, muy a la francesa, porque que esté todo recortado, tendríamos que quizá irnos a esta etapa, puesto que estas habilidades del topiario que llevaban el hortus de utilitaria, se pretendió, y hasta ahora, convertirlo en algo mucho más, en un lugar donde esta capacidad plástica con las plantas, esta relación entre la creatividad del hombre y la resistencia de la planta, pues llegaban a un punto de armonía. Esto posiblemente sea una característica interesante. La otra característica sería el cultivo en maceta, que también nos puede parecer algo artificioso y reciente, y posiblemente en Pompeya fue bastante habitual tener macetas, y curiosamente estas macetas, pues para tener plantas raras, exóticas, como el que hemos dicho, se intentaba, parece que ya pudo haber, esto es muy difícil
de aclarar, pero pudo haber incluso limones. Sí que tenían el Citrus medica, pero bueno, hablamos del Citrus limón. Incluso pudo haber alguna naranja también, pudo. Pero bueno, es muy complejo. Y otra cualidad de estos jardines de carácter va a ser también el hacer en ese ornamento, ese primer ornamento que surge en el imperio, de combinar los espacios con otras artes, como el caso de las estatuas, el arte la gran mayoría de los vestigios que tenemos para poder reconocer estos jardines muchas veces es a través de este tipo de restos, de estatuas, de restos de las basas y las columnas de los peristilos, los soportes de las fuentes, los propios recipientes de las fuentes. Son elementos que nos hablan de que el jardín empezaba a tener ya una serie de elementos que lo componían y lo decoraban. Pues muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por este repaso por los jardines de Pompeya. Seguro que para nuestros oyentes les habrá sorprendido algunos de los elementos que nos has incorporado y que nos van a permitir mirar hacia este mundo del Imperio Romano con otros ojos, hablando de la jardinería. Y ponemos fin así a este nuestro primer capítulo de nuestra Sierra de Jardines. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.